Espero que sean más fuertes que yo. ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo un interesante tutorial sobre el Rey Mono Sun. ¿El güey que le robó la técnica de clones a Naruto? Ese mismo, mi pana. Y para empezar, mis tigres, la pasiva de nuestro querido amigo Sun es llamada como el dios simio. Esta lo que hace es reducir la defensa en 4%, mi amigo, en 4% si los enemigos reciben daño de Sun o sus clones, hasta acumularse 10 veces. También los clones recuperan HP a nuestro amigo Sun. Ok, mi tigre, ahora pasamos a sus habilidades, las cuales resumiré muy brevemente, ya que en este video que te muestro por acá te las explico con más detalles. Ok, para empezar, su primera habilidad es llamada Variedad Sin Fin. Con esta Sun le tira el palo a nuestra amiguita Layla, formando un clon para así darle entre los dos. Válgame Dios, no sé cómo suena eso ahí, si no, no sean mal pensados, papus. Acá pudiste ver el pequeño ejemplo que te acabo de mostrar. Su segunda habilidad es llamada Intercambio Rápido. Con esta, mi pana, lo que hace es palpadear y dejar un clon atrás, el cual atacará a todos los enemigos. Perfecta para trolear a los noobs en el juego, así que ya sabes, mi tigre. Su tercera habilidad yo la llamo el palo freco. Con esta Sun y sus clones lanzan un ataque hacia la cabeza del enemigo con el bastón en combinación, así como lo estás viendo acá en este pequeño ejemplo, papa. Ahora pasamos a su cuarta habilidad, la cual se llama Invocación de Clones, pero yo la llamo el Kagebuchi no Yuson, ya saben por qué, mis amigos. Con esta lo que hace es invocar un clon, el cual hereda todos los atributos de Sun, como pudiste ver en el ejemplo que te acabo de mostrar. Ok, mis panas, ahora pasamos a la parte más importante de este video, la cual viene siendo su equipamiento. Es muy importante que no te saltes esta parte para que sepas los ítems que puedes equiparle a este dios. Ahora, continuando con el video, mi querido amigo, el primer ítem que debes comprarle a este héroe vienen siendo los zapatos mágicos de cazador de gigante, si vas de jungla con él, claro está, o si vas de Sai, las botas de defensas mágica o física, ya que Sun al inicio del juego no tiene tanta resistencia y estas son perfectas para poder escapar y tener velocidad. El segundo ítem viene siendo la guadaña de corrupción. Esta te dará 50 de ataque, 5% de velocidad de movimiento y un 25% de velocidad de ataque. La pasiva de esta lo que hace es reducir la velocidad de movimiento en un 8% durante 1.5 segundos y al mismo tiempo te aumenta la velocidad de ataque en 8%. Ambos efectos se acumulan hasta 5 veces. El tercer ítem, mi pana, viene siendo la espada cazadora de demonios. Esta te dará 35 de ataque físico y un 25% de velocidad de ataque. La pasiva de esta añade 9% del HP del enemigo como daño adicional y también otorga un 3% de robo de vida físico, acumulándose hasta 5 veces. El cuarto ítem es uno que casi nadie utiliza, pero mi pana, este lo volverá una máquina de matar. Estoy hablando del hablador del viento. Este te dará 40% de velocidad de ataque, 20% de velocidad de movimiento y un 10% de probabilidad de golpe crítico. La pasiva te dará 5% de velocidad de movimiento por poco tiempo, ya que Sun es un héroe que depende mucho de sus ataques básicos. Y una cosa más, amigo mío, todos estos atributos también se aplicarán a todos sus clones. Ya puedes ver el daño que vas a hacer con este ítem, ya que si le das golpe crítico tú y sus clones también, en un 2x3 lo matarás a cualquier enemigo. El quinto ítem viene siendo el dominio de hielo o el hacha de guerra. Eso depende de tu gusto. El primero te dará 500 de maná, 70 de defensa física y un 5% de velocidad de movimiento. También te dará 10% de reducción de enfriamiento. La pasiva reduce los escudos y la regeneración en un 50% a todos los enemigos cercanos. También reduce la velocidad de ataque a los enemigos en un 30%. El hacha de guerra, esta te dará 35 de ataque físico, 550 de HP y un 10% de reducción de enfriamiento. Su pasiva te dará 9 de ataque y 3 de penetración física, los cuales se acumularán
8 veces. También te dará 15% de velocidad de movimiento si la pasiva se llena. El sexto ítem puede ser cualquiera de estos. Eso depende ya de la situación en la que te encuentres. Aquí te los dejo en pantalla. Ok, mis tigres, ahora pasamos a la rotación en la jungla, la cual te estaré mostrando en este video. Primero hacemos el blue, ya que Sun es un héroe que depende mucho de su maná. Luego que termines de hacerte el blue, acá este creep más cercano te lo haces. Luego del creep vas a la lechuguita si estás del lado de tu línea. Acá está la lechuguita. Luego de eso ayudas en mid. Luego que termines de ayudar en mid, bajas y te haces el creep cercano al red, el osito que está acá. Luego de esto nos hacemos el red. Y después que terminemos de hacernos el red, vamos al escarabajo que está por acá. Luego de esto gankeamos en las líneas. Y después que terminemos de gankear en las líneas, nos hacemos la tortuga. Ok, mis tigres, ahora pasamos a los combos de ataque, los cuales vienen siendo estos. Lo primero es que si ya tienes un buen nivel con Sun, lo que debes hacer es lanzar seguidamente la primera, para que el enemigo se vaya debilitando con los clones. Luego de esto invocas la ulti y con la tercera atacan entre todos, o sea, el movimiento instantáneo con el palo. Ahí ya te bajas al enemigo a puros básicos. La segunda forma viene siendo ya entre los arbustos. Si estás en el arbusto, invocas la ulti. Luego te lanzas con la segunda, que es el parpadeo, y luego usas la tercera. Y nada, mis perros, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video, que le des like, que te suscribas y compartas, ya que eso me estará ayudando muchísimo para seguir creando más contenido para esta comunidad. Y nada, hermano mío, gracias por todo y nada, chao.